Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este congreso. Es para mí presentar ante ustedes el trabajo denominado Análisis numérico y analítico del comportamiento estructural de un elemento metalmecánico influenciado por transferencia de calor en estado transitorio. Los autores, Víctor Esteban Santiago Trejo, un servidor, doctor Guillermo Urlaute Sosa, el doctor Carlos Javier Sosa Paz, la doctora Beatriz Romero Ángeles, el ingeniero Josué Sair Paleta Torres y la maestra en ciencias María de la Luz Suárez Hernández. Los fenómenos multifísicos son fenómenos de la vida real. Por lo regular, todos los fenómenos siempre tienen que ver con la interacción de muchos fenómenos que están trabajando al mismo tiempo para generar ese fenómeno en sí, aunque en la escuela se les enseña a trabajar con esos procesos, esos problemas físicos de forma aislada, realmente tienen que ver con la interacción de muchos otros fenómenos. El caso que estamos trabajando, que se trabaja en este proyecto, es básicamente el análisis de un cuerpo de motor mediante el software ANSYS, en el cual se va a determinar cómo la temperatura afecta a la estructura de este cohete. Para eso se determinó que se va a utilizar transferencia de calor en estado transitorio, dado que esta transferencia de calor que se genera por la combustión del combustible es básicamente por un corto tiempo que trabaja este combustible y genera esa transferencia de calor, ese gran calor dentro del motor del cohete, que a su vez no nada más es el calor, sino también genera una gran concentración de presión por los gases que expulsa por la combustión del mismo combustible. Sin embargo, aquí solamente se va a trabajar en este momento con lo que es la transferencia de calor y cómo esa transferencia de calor o ese calor afecta a la estructura del cohete. Como lo mencioné, pues es lo que se está trabajando, el motor, el cuerpo motor, como lo pueden observar en la imagen del lado derecho. Ese es el motor en sí, que es analizado. Y como se darán cuenta, en la parte superior y en la parte inferior pues, tienen una tapa y una tobera. En la imagen que está a un costado se ve como en ese momento preciso, que ya estarían aproximadamente unos 7, 8 segundos después de haber empezado la ignición del combustible, se genera todo ese fenómeno físico. Ahora bien, para esto se hace un cálculo analítico termodinámico, en el cual se determina la longitud característica del material, el número de Biot para determinar si es un estado transitorio concentrado. eh, Se calcula lo que es la constante de tiempo y asimismo la temperatura en sí del sistema. Este cálculo nos dio como resultado 1387,82 grados Celsius. Y este valor es agregado al cálculo analítico mecánico, donde se determina lo que es la deformación unitaria por la transferencia de calor de este material, y posterior a eso se determina el desplazamiento o la deformación radial del material. ¿Por qué radial nada más? Debería ser tridimensional, en este caso radial y longitudinal, pero en un momento más voy a explicar por qué solamente radial. Para el análisis numérico se ingresan los valores correspondientes al software, como densidad, coeficiente térmico de expansión, entre otros. Se genera el modelo del cohete, del motor del cohete, mediante el software de Design Modeler de mismo ANSYS. Se genera la discretización para poder trabajar con las ecuaciones gobernantes y que el software realice un buen análisis. Y de esos resultados, pues obviamente lo que obtuvimos es lo siguiente, lo que pueden observar en pantalla: una temperatura máxima de 1413 grados Celsius. Se tuvieron que haber metido valores de frontera para poder obtener el resultado, y de ese resultado lo que obtenemos básicamente es en el análisis acoplado, cómo se expande el material por la temperatura. Eh, los anillos que ven a los extremos tienen que ver con la tapa y la tobera que les mencioné al inicio, y también por la sujeción que se tiene del motor hacia el cohete en sí, por lo cual no permite la expansión axial, como lo mencioné hace rato, solamente la radial, y en esa expansión radial, pues nos va a dar como resultado solamente esa expansión. Bueno, los valores obtenidos para la simulación térmica tienen que ver con los 1387,82 grados Celsius que había mencionado en el cálculo, y el análisis numérico nos da 1413, lo cual nos da un error porcentual de 1,83%,
Para la simulación de la expansión mecánica, la deformación radial calculada es de 0.758 milímetros contra un valor de 0.788 milímetros del software, y eso nos da como resultado un valor del 3.9% de error. Ok, eso nos permite entender que el proceso que realizamos o el proceso que llevamos a cabo para hacer este análisis es bastante correcto por los porcentajes, y que nos va a permitir no nada más analizar este tipo de fenómenos, sino algunos otros fenómenos más si llevamos a cabo un proceso como lo que hicimos aquí. Las referencias del trabajo que se está entregando, y finalmente no me queda más que dar las gracias por la atención prestada a este trabajo y agradecer por toda su atención.